De Dios y queremos siempre enfatizar en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer dos versículos de toda esta historia. Vamos a leer el versículo 3 y vamos a leer el versículo 37. Mateo 24, versículo 3 y el versículo 37. Entre estos versículos, Jesús responde tres preguntas que le están haciendo sus discípulos. La idea de los discípulos, la curiosidad de los discípulos es saber el tiempo del fin, que aunque para nosotros es curioso, nos preguntamos ¿cuándo será el fin? Una de nuestras curiosidades para saber el fin es porque queremos arrepentirnos en el último momento. En cambio, la Biblia nos enseña que tenemos que vivir siempre preparados, prontos para poder esperar la venida del Señor. Amén. El tema es la promesa de su regreso. La promesa de su regreso. Mateo 24, versículo 3. Leemos este versículo primero. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesús con sus discípulos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 37. Mas como en los días de Noé, dice la respuesta del Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar esta mañana y pedirle al Señor que tome el control de todo este tiempo de su palabra. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda honra. Señor, nos unimos a toda oración que se ha estado haciendo, Señor, con anticipo para esta reunión, Señor, pero en este momento te pedimos, Señor, que tu santa y poderosa palabra pueda ministrar nuestros corazones, pueda ministrar nuestras vidas. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor, que puedas tú hablarnos y que puedas tú, Señor, llegar a lo más profundo de todo nuestro ser y poder transformar, Señor, áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes tú el control. Y podemos decirte como Samuel, habla porque tus siervos oyen esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, señores. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Nos vemos después de casi un mes que hemos estado afuera con mi esposa y con los jóvenes que se ha estado trabajando en el campamento. Bueno, nos vimos allá en la grillata. Bueno, nos vimos los pocos que van de la central. Está siendo un poco curioso hoy que ya la central se ha vuelto muy cómoda, muy apagada, ya no sigue como antes. Eso era lo que veíamos en esta grillata que tuvimos en los bautismos, que habían muchas caras desconocidas, ¿no? Si yo a ese hermano no lo conozco, al otro, que eran de las filiales la mayoría que estaban ahí. Pero tuvimos este lindo encuentro con las filiales y fue una gran bendición. Y les invito y al mismo tiempo les exhorto a unirse siempre a las actividades del ministerio, porque es la obra a la cual Dios nos ha traído y en la cual nosotros tenemos que perseverar siempre. Así es que la iglesia central es la que marca la diferencia, porque ellos quieren aprender de nosotros. Yo hablo con sus pastores y hablo con los responsables de la obra y dicen, pues ustedes son los que nos tienen que enseñar. Y cuando ellos ven en alguien de ustedes como miembro de la central que no hace lo que se pide, ellos dicen, ¿por qué no se hace si ellos son de la central? Entonces nosotros somos llamados, mis hermanos, a dar el ejemplo por todas partes donde la obra del Señor se está expandiendo como Ministerio Maranata. Fue un lindo tiempo y gracias a todos los que participaron y a los que fueron parte de la organización también, que el Señor les bendiga y les multiplique grande y poderosamente. He predicado algunas veces que lo grande, la grandeza de un ministerio no consiste en un hombre, en un pastor, en un líder, consiste en un equipo de gente que abrace esa visión y que trabaja para esa obra de Dios.
Así que muchas personas trabajando y eso fue una gran bendición. Y seguimos perseverando, seguimos, hermanos, creyéndole al Señor. Estamos en los tiempos finales, pero si en esto que vamos a aprender hoy o a ver hoy en esta palabra, una de las cosas que sobresale como mandamiento en los tiempos postreros es la predicación del Evangelio. O sea, Jesús dando una cantidad de señales, los discípulos se reúnen con Jesús y le preguntan, la primera pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor comienza a mostrarles una cantidad de señales que iban a acontecer, unas ya sucedieron, incluyendo, hermanos, la destrucción de Jerusalén, donde según los apuntes de Josefo que presenció esa destrucción en los años 70, se cree que murió en Jerusalén 1 millón de judíos por esta invasión. Y Jesús lo había ya dicho que era parte de las señales que iban a existir en el tiempo del fin. Y luego el Señor habla también que el tiempo del fin está siendo señalado como en los días de Noé. ¿Cómo sabremos? Es la segunda pregunta que los discípulos le hacen al Señor. ¿Cómo sabremos el día cuando tú vas a regresar? Y el Señor dice, ¿quieren saber el día? ¿Quieren saber el tiempo? Escudriñen los tiempos, dice él, así como en la primera dispensación, lo que aconteció desde Adán hasta Noé. Dice, cuando esas cosas se manifiesten, quiere decir que está cerca mi venida. Y hoy en estos tiempos es lo que nosotros estamos presenciando como los tiempos de Noé. Y vamos a ver 3 cosas bien importantes que ya en una oportunidad pudimos hablar un poco de eso, pero 3 importantes, y hay algo que nosotros tenemos que aclarar, porque en los tiempos finales casi siempre nosotros tomamos el curso del mundo para tomarlo como señal. Y nosotros vemos todo el acontecimiento de los impíos, el comportamiento, la degradación moral de ellos. Y nosotros estamos con los ojos puestos siempre en la gente que no tiene nada que ver con Dios. Y cuando Jesús resalta y les da las señales a sus discípulos, las 3 evidencias que nos muestra la Biblia en el tiempo de Noé, no tienen nada que ver con la gente impía. Absolutamente nada que ver con el mundo. Dejen a Putin tranquilo, dejen al gobierno americano tranquilo, dejen al gobierno italiano, dejen la gente que vive en su pecado. Es una condición del mundo, pero las evidencias del regreso del Señor se están manifestando dentro del pueblo de Dios. No es fuera, dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor le dice a sus discípulos. Quieren estar seguros, quieren tener una aproximación cuando mi venida venga, el tiempo del fin. Dice, escudriñen lo que aconteció, lo que sucedió en esa primera dispensación en un pueblo. Recuérdense que acá estamos hablando de un hombre con Dios, de 2 hombres con Dios, de 3 hombres con Dios, de un pueblo con Dios, de un gobierno teocrático, que es donde muchos cristianos nos confundimos. La cantidad de iglesias y cristianos se confunden. Hoy se sale a la plaza y comienzan a atacar y a gritar, dice, porque así salían los profetas. Pero los profetas se debían a un pueblo teocrático, no gobernado, no era un gobierno humano, no era una monarquía humana, era Dios y su pueblo y la religión de fe. Entonces ellos no tenían naciones opositorias, no había un gobierno que se oponía a las leyes. ¿Por qué? Porque lo que reinaba es la ley de Dios. Entonces el inicio de la creación inicia con esto, con esta ley teocrática, Dios y el hombre. Dios dictaba leyes y el hombre las recibía. Y era exigido de parte de Dios a que el hombre obedeciera a esas leyes, pues lo había creado para eso, era su hijo. Y nosotros somos la iglesia del Señor y hemos sido creados en Cristo Jesús para que Él deposite su ley en nuestros corazones, porque así lo dice desde el Antiguo Testamento, que se iba a levantar un pueblo y que iba a poner su palabra en el espíritu de ese pueblo y en el corazón de ese pueblo, a fin de que ese pueblo le obedeciera a Dios, y ese pueblo somos nosotros. Y estas evidencias, hermano, de lo que está aconteciendo,
que sucedió en el tiempo antiguo están dentro de la congregación. Y son tres cosas fundamentales. Una de ellas, dice, lo primero que encontramos, porque el capítulo 4 y el capítulo 5 y el capítulo 6 de Génesis nos muestran esa dispensación. Nos muestran cómo comenzó la creación del mundo y cómo comenzó el hombre a degenerar su carácter y alejarse de Dios, porque no quisieron obedecer a Dios. Y aparece la primera señal en el tiempo de Noé, drástica, fundamental. Hay cosas fundamentales, hay cosas de fondo en la destrucción del hombre, en la degradación moral del hombre. Hay cosas fundamentales que tienen que ver más que una simple falta que nosotros podemos juzgar o podemos ver hoy en la gente. Y una de ellas, lo que encontramos es la apostasía. Por eso le dije que cuando Jesús dice, analicen bien el tiempo de Noé, porque cuando acontezcan estas evidencias es que yo estoy cerca para regresar. Siendo que Jesús había anunciado que regresaba. Porque este es todo el discurso, hermano. O sea, este es todo nuestro deseo de buscar de Dios. Este es el deseo de que nos prediquen, de que nos corrijan, de que nos enseñen. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que Cristo volverá. Entonces Jesús lo había anunciado a sus discípulos en San Juan 14:13. Él dice ahí, si me voy, dijo Jesús, voy a preparar lugar para ustedes y volveré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús. En el versículo 30 de Mateo 24, él dice también que el Hijo del Hombre volverá en las nubes con gran gloria. Siendo que Jesús había prometido a sus discípulos que regresaría, pues sus discípulos le preguntan, ¿qué señales habrán de tu venida? Y Jesús aclaró que no existía ninguna hora, ningún día, ninguna fecha establecida. Eso estaba solo en la potestad del Padre. Y qué bueno, hermanos, que eso quedó en la potestad del Padre, porque eso nos tiene que tener a nosotros a la expectativa, como las 10 vírgenes. Nosotros somos parte de esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas, pero 5 estaban impreparadas para encontrarse con el Señor. Y eran vírgenes, era un grupo de 10, se congregaban, estaban en la iglesia, hacían la misma cosa, pero carecían de algo fundamental. Y hoy somos llamados nosotros a prepararnos, a estar siempre listos, esperando al Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Pero hay un espíritu de apostasía que desde el principio entró a la iglesia. La apostasía no es nada más que el negar rotundamente su fe. Y se puede estar en la iglesia y haber negado la fe. Conectándonos con los mensajes anteriores. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Entonces nunca Jesús dijo, vengan a la iglesia los hermanos que no se congregan. Sino que él dijo, aún los que están en la iglesia necesitan venir a mí. No deberse a un local, a una comunidad, nada más a un servicio de esa comunidad, sino a una relación conmigo, dice el Señor. Entonces el llamado de Dios siempre es eso, a que el hombre mantenga esa relación con Dios, esa conexión con Dios. Entonces la gente puede ser parte del grupo, siendo que hoy las iglesias parecen más un club social que un cuerpo de Cristo. Que hombres y mujeres que buscan ir a ese lugar para tener un encuentro con el Espíritu, con la presencia de Dios. Hoy las personas van para verse los unos a los otros nada más. Para ver sus amistades, para comer juntos, para poder conversar, para poder chismear, para poder hacer de todo. Qué linda jornada que pasé en compañía, pero de repente no aprovechamos el tiempo para estar con Dios en esa reunión. Entonces el fin fundamental de venir a la iglesia es poder rendirle un culto a Dios, un culto devocional que salga de lo más profundo de mi ser al ser que nosotros amamos, que es Jesús. Entonces esa relación, pero está el negar la fe, y a eso la Biblia le llama apostasía. Si usted va a Génesis capítulo 4, donde vamos a estar desglosando todo esto, desde el versículo 1 está el repudio total de la fe. Nos encontramos la primera pareja de hijos presentándose
delante del Señor, mis hermanos, con una ofrenda desprovisada. Hay requisitos para acercarnos a Dios. En el tiempo del sacerdocio que estuvimos predicando, estuvimos enseñando el culto a Dios, los principios del culto a Dios, cómo son exigidos y cómo son puestas en práctica, y nos basamos desde la historia de Caín y Abel. Entonces acá tenemos dos hombres que crecen bajo un gobierno de Dios y el hombre, con indicaciones directas de Dios hacia Adán, y se supone que los padres transmitimos eso. Nosotros tenemos un problema de transmitir mensaje. Todos, comenzando de pastores y líderes, no transmitimos. Si como por característica yo aprendí que al líder se le da una indicación y el líder agarra a su grupo y le dice, esto nos han dicho que hagamos o que no hagamos. Pero generalmente el líder se queda con eso nada más. Y los demás no saben. Y lo mismo estamos teniendo ese problema nosotros de comunicarnos con los hijos. Nos sorprendió, hablando con un instructor del campamento, de dos chicos nuestros que dice, ¿ustedes ya recibieron al Señor? Y dicen, no. Y son chicos activos en la iglesia. Dicen, no, recibió al Señor. Pero es que como somos de padres cristianos, se da por entendido que los hijos, si ya crecen con nosotros, ellos ya deben ser. Y a veces no le hemos dedicado tiempo de poder transmitir esta fe, que es lo que Dios ve en Abraham. Cuando habla de que después de la partida de Abraham, los hijos de Abraham, dice, ellos irán en pos de mí. Porque hay una transmisión de mensaje que tenemos que dar nosotros. No hay evidencia si Adán y Eva, en este caso Adán, que eran los hombres en aquel tiempo que llevaban la responsabilidad de poder transmitir la doctrina de lo que Dios había establecido. Pero tenemos estos dos hombres que se presentan ante Dios y ambos van con una ofrenda. Pero había algo establecido de parte de Dios. ¿Cuál era la manera de poder entablar esa relación rota del hombre con Dios en el caso de Abel y en el caso de Caín? Dios mismo le había dado indicaciones a sus padres. Nosotros no podemos en este tiempo ignorar esa historia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, todo lo que nosotros somos y tenemos es por gracia. O sea, aún nuestra misma santificación, Jesús dice que Él mismo se santificó para santificarnos a nosotros. Nada de lo que nosotros poseemos o logramos es por nuestra propia fuerza, es por la gracia de Dios. Todo viene del Señor. Entonces la provisión de la iglesia es Cristo Jesús. No podemos acercarnos a esta casa o no podemos mantener una fe anulando a Jesús, anulando los consejos de Jesús, porque mi provisión es Jesús. Entre mi necesidad yo pongo a Jesús para ir al Padre. Entre mi problema pongo a Jesús para ir al Padre. Entre mi pecado y Dios pongo a la muerte de Cristo para conectarme con el Padre, porque mi provisión es Jesús. Y si es Jesús, nosotros fuimos llamados para rendirle culto a Él. En medio de un mundo que nos confunde, en medio de un mundo donde todos piden culto y las cosas piden culto. Hoy es un culto ceremonial comer. Se sirven unos banquetes. Se pasan 10 horas preparando un plato para devorarlo en 5 minutos. Pero es todo un culto. Comenzando desde la mesa, los vasos, los platos, la comida y todo lo que es toda una ceremonia. Hay culto al cuerpo. La vestimenta del cuerpo, el culto de la moda. Donde la gente está corriendo y yendo. Y luego dejamos un tiempito para ir al Señor como la quinta opción es Jesús. Y la provisión de nuestra fe es Cristo. La provisión de mi esperanza es Cristo.
La provisión de mi salvación es Cristo Jesús. Y Él es el que debe estar siempre en primer lugar. No necesariamente debo confesar, no quiero ser más evangélico, sino que nuestros hechos están demostrando que estamos negando nuestra fe. Porque el hombre está negociando con su fe. Y lógicamente que eso va apartando al hombre de Dios y el hombre se va enfriando. ¿Por qué? Porque la distancia con Dios nos hace a nosotros fríos. Y la Biblia habla de este espíritu de apostasía que inicia desde el principio, y ahí aparecen estos primeros dos hombres. Caín, el hombre que dice: acá estoy, te he traído lo mejor, las mejores verduras, las mejores frutas, con la fuerza, con mi propia fuerza. ¿Ha visto cuando nos paramos? Yo soy el que diezmo y el que ofrendo. ¿Con qué orgullo lo decimos? Y si me molesto con el pastor o con los hermanos, me voy diciendo: yo en esa iglesia hice esto, hice lo otro, hice lo otro. ¿Sabe por qué? Porque existe el espíritu de pensar que nosotros a la fuerza le damos a Dios, sin entender que todo lo que le damos a Dios es porque Dios nos lo dio primero. La misma apostasía está llevando a la iglesia a cuestionar esto de darle a Dios. ¿Por qué tengo que darle a Dios? Ese es el tema de toda la gente cuando hablamos de ofrenda, de diezmos, de primicias, de pacto. ¿Por qué tengo que? Hay gente que considera que Dios es tan cruel. ¿Cómo puede pedirte lo único que tú tienes? No debes dar eso. Ahora yo le pregunto: si usted tiene un grano de maíz en su mano, ¿qué sería de mayor provecho? ¿Sembrarlo o comérselo? Si lo siembra, y especialmente acá en Europa, le nace una matita de maíz y acá echan 2 mazorcas, le llamamos nosotros, o sea, 2 elotes, 2 choclos, y con varios granos, y usted tenía uno. ¿Verdad que hay ventaja sembrar? Porque el que siembra recibe. Ese es un principio. El otro es, que es lo fundamental, que si lo tengo en mi mano es porque Dios me lo ha dado. ¿No ha hecho la prueba usted con sus hijos de darle 10 euros a los chiquititos y después dígale: invítame? ¿Qué le dicen? No, son míos. ¿Y quién te los dio? Claro, ellos en su mente no razonan todavía, pero el grande dice: qué tonto mi hijo, ¿no? Porque si me diera, me conmueve el corazón y le doy otros 10. Pero como ellos en su mente pequeñita no entienden, y lo que hacen es que se niegan y dicen: no, es que se me va a tener, no, es que lo único que tengo. Bueno, lo mismo nos comportamos nosotros con Dios. Cada vez que Dios abre y dice: tienen que darme, no, nosotros comenzamos: no, esto es mío. ¿Para qué me lo diste, pues? Esa es la rebeldía, y se volvió religión, se volvió religión. Por eso se llama apostasía. Ya es desprovisada. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios había establecido. Lo que Dios había establecido es que el hombre se debía acercar a Él a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre. Tenía que ver un cordero de provisión presentado en un altar y dándoselo al Señor con un corazón sincero y abierto, con amor hacia el Creador. Porque Dios no solamente ve las ofrendas, sino que cuando evalúa la ofrenda dice que ve el corazón del hombre. Y vio Dios a Abel, y luego vio su ofrenda. Nosotros podemos hacer tantas cosas por Dios, pero Dios no evalúa lo que yo hago, evalúa primero la intención con la que lo hice. No, porque yo lo debo de hacer, no, porque si no estuviera escrito en la Biblia, yo lo hiciera esto. A veces nos detenemos de hacer cosas solo porque nos amenaza la palabra. Y hay cosas que se hacen por amor. Y especialmente la iglesia es llamada a servirle al Señor por amor. Amén. Entonces, desde el inicio, mis hermanos, se abre esta encruce de camino, y que se convierte en las 2 religiones del mundo: la de Caín y la de Abel. La religión que cree que por obra se va a salvar,
La religión que cree que por mucho servicio, que porque yo me doy todo para Dios, dice Dios va a ser movido a misericordia. Y la otra verdadera es que aquel que se acerque llevando el sacrificio de Cristo delante de su pecado y Dios, ese será salvo, porque Jesús lo dijo: todo aquel que mirare el sacrificio de la cruz, ese será salvo, porque no vendrá más a condenación. Entonces nuestra fe debe encerrar siempre, mis hermanos, los principios del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Gracias a Jesús yo estoy con vida. Gracias a Jesús yo estoy sano. Gracias a Jesús tengo una iglesia. Gracias a Jesús tenemos pastores. Gracias a Jesús tenemos líderes. Gracias a Jesús tenemos familia. Gracias a Jesús tienes casa, empleo, tienes comida, tienes vestido. Gracias al Señor. Denle una ofrenda de palmas a Él fuerte. Que no se nos olvide que gracias a Él. Y que para obtener la salvación y que para estar listo esperando al Señor, yo necesito mantenerme aferrado al sacrificio de Cristo. Nadie más, aunque me vendan otro negocio. Vivimos en el medio donde te ofrecen cambiar de iglesia, cambiar de ideas, cambiar de conceptos, de poder tergiversar la palabra de Dios. Y simple y sencillamente bajo el credo de que todas las iglesias van a Dios. Y que si tú vas a un lugar donde se predica la palabra, eso basta y sobra. Bueno, la palabra se puede predicar, la cosa es cuánto la ponemos en práctica. Y esa es la gran responsabilidad que tiene la iglesia. Entonces, y el cuidado que tenemos que tener nosotros de no presentarnos, hermanos, de una ofrenda desprovista, sin sentido de pecado. Y yo creo que eso lo estamos viendo en este tiempo, en todos los niveles. Se nos olvida el sentido de pecado. Podemos hacer lo que sea afuera, pero cuando venimos a la iglesia todo, y todos venimos tranquilos. ¿Cómo está, hermano? En victoria total, dice todo acá, porque no hay conciencia de pecado. Y eso no existía hace años. Aún la misma religión falsamente enseñaba que por cuestiones de conciencia, persínate cuando pase al menos enfrente del monumento. Ves al escapulario, no vaya a ser que haya hecho algo. Por eso el confeccionario, para a ver qué has hecho, hijito, aunque lo engañaban, pero mantenían a la gente con la conciencia de pecado. Porque la Biblia dice que todos pecamos todos los días. Y acercarnos a Dios sin una conciencia de pecado es una de las cosas que nace desde el inicio. Y donde la Biblia nos exige a que nosotros podamos, hermanos, corregir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si para eso tenemos provisión. Agárrese el Cordero de Cristo siempre. Aferrémonos al Señor. El apóstol Juan dijo: hijito, si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Preséntelo como representante suyo, como su representante defensor legal delante del Padre, antes que el juicio de Dios venga. Entonces nosotros tenemos a Cristo Jesús como mediador entre todas nuestras desgracias y todo lo que podamos hacer. Él es nuestro mediador. Amén, hermanos. Entonces Abel trajo su ofrenda correcta como Dios lo había establecido, y la iglesia en este tiempo es llamada a acercarse. ¿Sabe que aún desde el tiempo antiguo esta religión de Caín llegó a dominar el mundo? Toda su descendencia llevó esa misma marca. Todos los que nacieron después de él, se les comenzó a transmitir eso. Vea lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 16 al 24. Las religiones se vuelven fuertes, mis hermanos, en medio de tanto conflicto. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Versículo siguiente. Y conoció Caín a su mujer,
la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació a Irak, y Irak engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y ahí tenemos toda esta historia de cómo este hombre comenzó a extenderse, y esa religión se extendió por toda la tierra. Y son fuertes las religiones, porque todos la creen. Y aunque tenga conceptos equivocados y esa desprovisión de no presentar a Jesús como el sacrificio, es lo que hace que en la iglesia misma exista la apostasía. Negar la fe, negar el principio de nuestra salvación, Cristo Jesús. No tenemos que confundirnos con una actividad nada más de ministerio, de iglesia, sino el empeño que nosotros tenemos de rendirle culto siempre a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces tenían esa religión sin sangre, y eso es lo que hace la mayoría de la gente hoy, ¿verdad? Porque así se nos enseña presentarnos a veces delante del Señor, más como en los días de Noé, dijo el Señor, así será cuando mi venida esté cerca. Veamos otro punto importante, aparte de la apostasía, que niega radicalmente de que el único medio para ir a la eternidad es Cristo Jesús. Hoy le pueden vender cualquier cosa con el fin de tener una religión, y sale de adentro, sale desde los púlpitos, sale desde las iglesias que nacieron bajo un temor de Dios. Pero hoy nos venden tantas cosas con fin de que el hombre viva conforme, tranquilo, pasivo, sin conciencia de pecado, y que tiene que tomar el sacrificio de Cristo. La Biblia dice que iba a ser el tiempo, o se marcó en la era de Noé, el tiempo cuando se viajaba mucho. Aparte de la apostasía, esto de viajar mucho, vea lo que dice Génesis 4:16, el que leíamos ahí. Y salió pues Caín, dice, a la tierra de Noc, y Noc significa la tierra de vagar. Se cree que Caín vagó por toda la tierra, saliendo del jardín del Edén, de donde habitaban con sus padres. Y se cree, según la historia, que viajaba por todas partes, y fue a la China, fue a la India, y fue por todas partes, porque él es el que se expandió por toda la tierra. Y es increíble porque desde el final del siglo XIX, que nunca se pensó que la gente pudiera viajar en todo el mundo. Y hoy se cree que las personas pueden recorrer todo el mundo en un día y medio. Yo creo que algunos de ustedes, regresando algunos años atrás, nunca les pasó por la cabeza viajar a Europa. ¿De dónde, hermano? Si lo único que yo veía de Europa era el fútbol, el calcio italiano, la mejor liga de fútbol. Pero de ahí, ¿cómo viajaba para acá? ¿Cómo salía de su tierra? Si ya para ir a la capital, aún muchos de ustedes ni conocen la capital de su país, aunque digan que son de ahí. Sí. Era increíble. Y mire dónde estamos. Porque evolucionó todo. Todo cambió. Y esto sucedía de diferentes maneras, pero sucedía en el tiempo de Noé. El viajar, se volvieron viajeros las personas. Hoy todo mundo anda viajando. Hoy los evangelistas son con traje nuevo y para viajar, pues, en primera clase. Y viajan por las iglesias, pero no cualquier iglesia, la que tenga mucha gente y tenga mucha plata. Porque entró en la iglesia el espíritu de viajar. Y esta es la segunda cosa que se evidenciaba en el tiempo de Noé. Y Jesús dice, así serán las cosas. Estas son las señales cuando esté pronta mi venida. Dice, vendrá el tiempo de poder viajar mucho. La gente vaga, porque viajar, si no va por afar, por negocio, es vagancia, hermano. Hay gente que viaja por vagancia nada más. En aquel tiempo era vagar, ¿verdad? Habían personas en aquel tiempo que se desaparecían de la casa y volvían como a los 15 días, a los 3 meses, al año.
¿Y dónde habías andado? Por ahí. Hay gente que así se convirtió en mendigo en las calles, se quedaron en los pueblos porque no quieren responsabilidades con la familia, o los vicios los atraparon en sus vagancias y ahí quedaron atrapados en los vicios, dejando todo, porque es la tierra de vagar. Así se llama Nod, la tierra de vagar. Y Caín vagaba de un lugar a otro y salía por todas partes. Y todo eso sucedió antes del diluvio. Y Abraham, vea lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 4. Hoy, desde finales del año 19, del siglo XIX, se comenzó a manifestar lo que dice Daniel, el movimiento de los viajes y la evolución de la ciencia. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esto aconteció en el tiempo de Noé y se está dando hoy en el tiempo del fin, porque todos sabemos que la venida de Cristo está cerca. Pero no echemos la mirada a la gente impía. Veamos lo que está aconteciendo adentro. Veamos lo que nos puede estar tocando aún a nosotros. El desgano, la falta de deseo de buscar de Dios, de congregarnos, de tantas cosas que antes hacíamos y que hoy se está enfriando. Lo que Jesús también recalca en Apocalipsis, dice: haces muchas cosas, pero has perdido el romanticismo, pues los detalles que tenemos que tener, que la Biblia califica como primer amor. ¿Cuál fue el primer amor del noviazgo? Que te compongo la silla, que te llevo la carterita, que te saco el desayuno como hacen los de acá. Los voy a ver después de casados, cuando todos esos detalles, mejor no la acostumbre a ese romanticismo. Que lo mismo que pasó con Dios cuando nos convertimos y abrimos los ojos. Qué gente más linda, qué pastor el que Dios me ha dado, mi pastor, mi pastor. Y con el pasar del tiempo va cambiando tu perspectiva, va cambiando tu mentalidad. Y no es que cambió la iglesia o el pastor se volvió peor o los hermanos peor, no. Cambia nuestro romanticismo, nuestros detalles con Dios. Queríamos estar todos los días en la iglesia, queríamos involucrarnos en toda la iglesia, pero poco a poco se fue apagando todo eso y le echamos la culpa a quien sea, pero es descuido nuestro. ¿Por qué? Si vamos a hablar de detalles y de romanticismo, es un hábito a cultivar y hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo y eso es lo difícil. Se refleja en el matrimonio y generalmente el hombre conquista el paquete, se lo lleva a la casa y terminó todo. Y hoy que cocine, que lave, que limpie la casa, y si quiere trabajar es problema de ella, trabajará el doble porque tiene que hacer las cosas de la casa. Hay matrimonios asfixiándose porque solamente hay trabajos y quehaceres, no hay recreación, no hay libertad para estar solos, para salir, para tener estos detalles, no, porque 5 o 10 hijos alrededor y mucha actividad. Y lógicamente que ese deterioro en el matrimonio también trae una frialdad en la congregación, porque es parte de lo que Dios exige aún en nuestra vida espiritual. Y hacemos muchas cosas con la justa, pero Dios dice: el problema de fondo es que has perdido tu relación, has perdido el primer amor. Los detalles que tenías antes, cómo te acercabas antes, lo que Dios ve en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Y es lo que Dios quiere encontrar. Y luego viene el tiempo, nos abruma porque hay una evolución de todo esto, de la ciencia. Dice el tiempo, muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Y hoy en los tiempos más graves, donde mi lejanía con Dios ha hecho una vida de conflictos, y a alguien tengo que culpar, y cuando culpo a alguien eso me va a hacer que yo me persiga un espíritu de vagancia. Y por eso la gente va de un lado para otro. Mucho movimiento, muchos viajes, está diciendo Daniel, y muchos correrán de acá para allá.
La ciencia se aumentará y al acercarse el fin, la gente viajará mucho, se movilizará rápido, porque la ciencia aumentó. Aún se está trabajando en la cápsula del tiempo, donde usted se va a meter en una cápsula y en cuestión de segundos apareció allá en los Estados Unidos. El hombre más rico del mundo ha dado toda su inversión para inventar el chip de metérselo en el cerebro al hombre ya. Eso. Va a ver cuando tengamos nuestro culto acá sin tabla y sin nada, acá puro cerebro, hermano. Ahí ya no va a haber necesidad de memorizar la Biblia. El diablo va facilitando una vaguería para que la gente se vuelva pasiva, tonta, bruta y no se esfuerce para nada, no luche. La idea de Satanás es mutilarnos para que nosotros no luchemos. Todo está hecho, todo está fácil. ¿Para qué esforzarse? Y la Biblia sigue diciendo: el que persevere, el que luche, el que levante su cabeza, el que se esfuerce, el que vaya para el frente en medio de la dificultad, el que entienda lo que está viviendo el mundo, dice el Señor, ese me lo levantaré el día que venga por él y lo llevaré donde yo estoy, ahí estarán ellos conmigo también. Pero se necesita eso y entender, mis hermanos, que es parte de las evidencias de los acontecimientos que ya se dio en otro tiempo y que esa dispensación tuvo un final drástico por Dios. Diluvio. La exterminó. Porque dice que Dios es tardo para la ira, lento para la ira, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Lo único que abunda en nuestro tiempo es la gracia de Dios. Y por esta bendita gracia es que nosotros caemos en confusión y creemos que a lo mejor no sucederá eso. A lo mejor Dios tendrá misericordia. Pero es pura gracia de Dios. Hoy la gente se mueve constantemente, está siempre inquieta, cambiando continuamente. La gente se muda más de una vez. Usted se va para atrás y cuando va a visitar a su familia, si encuentra a sus padres o a sus abuelos están ahí donde crecieron sus tatarabuelos, sus bisabuelos, ahí crecieron, ahí murieron y ahí quedaron todos. Si los únicos que andamos fuera somos nosotros, esparcidos. Si, hermano, usted quisiera volver allá donde se crió con su abuelo, no, yo allí no. Y no tenemos estabilidad. Después de un par de años, usted ya quiere cambiar casa, le cansa la casa. Quiere cambiar vehículo, quiere cambiar todo. ¿Por qué? Porque se vive en esta corredera de un lado para otro, y es la desestabilidad que trae este tiempo. Y era lo mismo que tenía en aquella dispensación la gente, aunque no tenía cómo movilizarse, aunque sea en un burro flaco, pero ellos iban para otro lado. Allá en nuestros países, ahí van 10 metidos en una máquina de 5, pero ellos van con rumbo a la playa. Acá a veces lo queremos hacer y la policía dice. Por eso es que no viajan mucho. Pero este espíritu inquieto, mis hermanos, de aquel tiempo también está operando hoy. Por eso es que la gente corre de un lado para otro. Por eso la gente se cambia de iglesia, y ya se lo he predicado varias veces. Es un espíritu. Pregúntele si usted tiene parientes cristianos, si la gente hace 20 años se cambiaba de iglesia cada rato. Pregunte si alguno de ellos se cambió de iglesia y el pastor le dijo: bienvenido, hermano, usted sabe hacer algo, sí, venga, bienvenido, lo necesitamos. Pregunte si funcionaba así. Pastor te llamaba aparte y te decía: ¿de dónde viene usted? Que ya te conocía, sabía que era de la otra iglesia. Dice: no, yo soy el pastor. Ok, usted se va a congregar acá, sí, por algún motivo. Ok, va donde el pastor y me trae su carta de presentación.
durante la persona no llevaba esa carta de presentación, de recomendación. Todavía hace unos años atrás habían hermanos que me escribían de allá de Ecuador, de Perú: pastor, ¿me puede mandar la carta de recomendación que me la están pidiendo acá? Y eran unos hermanos que ni le cuento. ¿Usted cree que yo le decía: sí, sí, hermano, ahorita se la dijiste y se la mando? Y yo decía: ¿y ¿qué cree que la carta de recomendación es algo que se puede negociar o comprar? Tenía que ver con todo tu expediente de cristiano. Se le llamaba miembros en plena comunión, fieles, leales a Cristo, después a la iglesia y después a sus líderes. Y cuando esa gente se cambiaba por razones que de verdad no se podían negociar, ya el pastor metía su firma: toma, hermano, preséntasela al pastor. Hoy no. Hoy los pastores reciben, agarran, aún yo soy acá, yo tengo el título de acá, yo soy acá, me pase adelante. Si acá nosotros es que todavía nos cuesta mucho, y algunos ahí están porque dice: pastor, yo vengo, y voy, ok, siéntate, hermano. Porque hay que observar, hay que ver. Y todavía, hasta el día de hoy, la gente que viene acá sabe muy bien que cuando habla conmigo yo le digo: ¿cómo está tu situación con el pastor? Si no, que fíjese que tengo estos problemas, vaya a resolverlo, después viene. Porque no importa qué es lo que pasó, usted vaya a resolver esa situación, porque es lo que la Biblia manda. Pero es un espíritu viajero, y que a veces lo he relacionado, mis hermanos, con los espíritus que salen del cristiano, pero luego dicen que después regresan 7 para ministrar a esa misma persona. Y son espíritus, siempre son espíritus vagabundos, que Pablo dijo: en los postreros tiempos vendrán estos espíritus que los van a persuadir a que se vuelvan apóstatas, a que nieguen la fe, a que vayan de arriba para abajo, porque son espíritus ambulantes. La gente endemoniada, la gente que tiene espíritu diabólico, siempre anda ambulante. Usted le hace liberación acá y después va a otro lugar a ver dónde le pueden hacer otra liberación, y después va para otro lugar, porque el mismo espíritu ambulante lo lleva de un lugar a otro. Tenemos el hombre endemoniado que andaba por todas partes y su casa era el cementerio. A veces cuando hablamos de esto la gente dice: ¿será verdad? Porque la facilidad que tenemos hoy, por cualquier motivo o a veces hasta sin motivo, nosotros somos movidos a ir de acá para allá y para todos lados. Ahora Jesús le responde a sus discípulos y dicen: vean las cosas, ¿quieren saber cuando esté pronta mi venida? Pues examinen bien este tiempo. Y si se van, ustedes van a ver la manifestación de 3 cosas por lo menos: la apostasía de la misma iglesia, la apostasía. Lo que menos nos examinamos hoy es el corazón. Pero que usted va a venir con el vestido del domingo pasado, por favor. Ese es lo que le ha quitado el sueño toda la semana. Pensando que usted no tiene vestido, que no tiene ropa y que tiene que ir el domingo. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué van a decir la gente? ¿Y qué? La gente está tan concentrada en ellos como que si la iglesia es una pasarela. Como que si a alguien le importa mi ropa. Como que si a alguien le importa mi comida. Y el hermano que se acerca y dice: pastor, qué gordo está. Sí, yo ya lo sé. O sea, no necesito que me lo diga. Y a veces: pastor, ha perdido peso. Yo digo: qué gente más preocupada en mí, ¿no? Yo nunca me le he acercado a alguien de ustedes y le he dicho: qué gorda está, hermana, o qué flaca está, hermana. Yo, si la veo gorda, digo: gloria a Dios, porque está comiendo bien. Y si está flaca, Señor, sánala porque va a estar enferma. En el tiempo que mi esposa perdió peso y se fue a El Salvador,
mira vos, me dice mi mamá, que está enferma la flor. Usted llega allá todo flaco, hermano, y dice que no hay comida allá al otro lado. Pero llegamos hermosos, dice, te está bien, ¿no? Pero la gente vive, hermanos, preocupados. Ahora Jesús le dijo a la gente, ¿por qué te preocupas tanto por tu vestido y por tu comida? ¿No es más importante tu relación con Dios? Pero es el mismo mundo que nos exige. Es la misma situación en la que vivimos, mis hermanos, que tenemos que competir con la sociedad, si es que hay sociedad todavía, que hay que competir cómo se viste el vecino, cómo come el vecino, cómo come, hermano, yo como sea. Pero es más importante que nosotros nos preocupemos cómo estamos con Dios. Dice, ahorita que me ha quedado tiempo, voy a ver si leo la Biblia. ¿Qué hacía Nehemías antes? ¿O Esdras? Antes de inquirir en la palabra de Dios, examinaba su corazón para poder ir e indagar. ¿Por qué tenemos conceptos equivocados de la Biblia? Porque hoy solo vamos, ve lo que me encontré acá, no es malo fumar, no dice acá. Porque vamos superficialmente a leer sin decirle al Señor, por favor, toma control de mi vida pecaminosa, de los deseos de mi concupiscencia, que quieren encontrar algo en la Biblia que diga que yo puedo comer chancho todos los días. Y lo que encuentro que dice que no comas chancho. Las chuletas más ricas son las de chancho. Pero encontramos, hermano, en sí la respuesta de lo que nuestros deseos andan buscando, y no verdaderamente de los males que están causando internamente en nuestro ser y que Dios los quiere sanar. Eso no lo encontramos. Tanto así que cuando alguien nos corrige, rápido nos manifestamos. Porque nuestro carácter está dañado. En vez de decir gracias, gracias. Yo todavía encuentro gente que le corregimos y después me escriben gracias, gracias. A veces les escribo molesto, enojado. Yo quisiera tenerlo cerca y pegarle, pero cuando recibo el mensaje dice, gracias, pastor, yo sé que usted me aconseja porque me ama. No es verdad, pero me bajó la cólera. Dan ganas de seguir aconsejando a alguien. Dan ganas de ayudar, de auxiliar, cuando la gente entiende que lo hacen para nuestro bien. Pero cuesta, hermano, cuando no somos libres y las fuerzas del mal que operan en nuestra anterior situación, en nuestra anterior condición, se manifiestan y nosotros encontramos dificultad. Donde eso hace mella, y al final el espíritu que persuade de vaguería me comienza a perseguir a fin de sacarme y llevarme, y la gente va para arriba y para abajo, porque es el tiempo que estamos viviendo. Entonces la Biblia nos recuerda siempre eso, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué otra cosa encontramos acá en esa era, en ese tiempo? Se cometía el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, a veces nosotros pensamos que, la hermana está profetizando y usted dijo eso no es de Dios, ya pecó contra el Espíritu. No, hermanos, hoy se dice un montón de cosas que ya no hay necesidad ni de examinarla mucho, usted sabe que no es del Espíritu. Oye, esa cosa de que yo siento, hermano, el Señor me dice ahorita, son cosas que ni los grandes profetas del antiguo tiempo se les vino espontáneamente así. Esa gente tenía una relación con Dios y se metían allá en el secreto de Dios
Y ahí Dios les hablaba y renegaban con Dios. ¿Será verdad que tú me estás enviando? O sea, el caso de Jonás no es un caso aislado, es el caso de muchos profetas que se oponían a llevar el mensaje por días hasta que Dios los hacía que fueran como Jeremías. No es como el caso de hoy, que todo mundo se saca la revelación de la manga de la camisa y Dios me dice hoy. O sea, ese juego, hermano, ese es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque un mandamiento dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No es para ganar categoría, no es para que usted crea que Dios está conmigo, hermanos. El Señor me dice ahorita. O sea, ¿qué necesidad tengo de inventar o de mentir si Dios no dijo? Y nunca ande diciendo: yo siento acá. Y todos los que lo ven no entienden su sentimiento porque le conocen su vida. Nadie puede ser un vocero de Dios sin llevar una vida ajustada a Dios. Y ese es el conflicto que tenemos los seres humanos. Y es lo que se está dando hoy. La gente no examina. Le importa poco la vida del predicador, del pastor, por todas las redes sociales. Si habla bonito, ahí vamos nosotros y aceptamos. Amén, amén, así es, así es. Nadie da un vistazo abajo a la Biblia y dice: no, no es así. No es así, pastor. No es así, hermano. No, pero mira que esta es la nueva revelación. No importa su revelación. No es así el contexto de la Biblia. El pecado imperdonable, mis hermanos, que se daba, aunque en aquel tiempo todas las religiones fuera de la fe del pueblo de Israel, todas estaban asentadas en rituales diabólicos y satánicos, y se los atribuían alguna de ellos a Dios. Y el atribuirle algo a Dios que no es de Dios, ese es pecado contra el Espíritu. Y es el cuidado que la iglesia debe tener. No le atribuye a Dios lo que no es de Dios. Aparte que no tenemos ni por qué estarle atribuyendo. Pero a veces los hombres, para darnos credibilidad, necesitamos formarnos esta mística, esta caparazón enfermiza, porque yo debo impactar. Hoy la gente quiere impactar, quiere ser grande, quiere ser de renombre, quiere ser reconocido. Te va a ver por todas las redes sociales, aún los nuevos predicadores que están naciendo, todos están aprendiendo, tomando un poquito de todos los grandes mentirosos que andan por todas las redes sociales y hacen una mezcla y ellos se están comportando igual. No predican, hermano. No predican. Usted va a ver gente correr en el púlpito que dice que no sé qué, pero nunca se para al púlpito y dice: hermanos, estamos leyendo esto y estamos en esto. Busquémosle el contexto a esto. ¿Qué es lo que Dios quería decir en ese tiempo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué nos sirve hoy a nosotros? Traigámoslo a la actualidad. ¿Por qué quedó establecido ahí? Ocupemos el tiempo para que Dios nos pueda mostrar la revelación verdadera del contexto de la Biblia. Y que nosotros no nos paremos a andar diciendo lo que no es o inventándonos cosas. Entre más grandes queramos ser, pues más se nos demandará y más será la culpa del juicio. En la vida terrenal hay condenas livianas, hay gente que la condenan a 2 horas, a otras personas las condenan a 3 días, otros van por 6 meses, otros van a cadena perpetua. Y en los países donde hay leyes de muerte, van con condena de muerte. Pero va gradual, pero todas son condenas. Y es el cuidado que la iglesia debe tener. Entonces Dios dijo que el hombre tendría solamente 20 años. Vea por qué Dios comienza a reducir lo que era en esta dispensación. Encontramos gente viviendo, hermanos, 700 años. Ya nosotros con 50 ya no aguantamos.
hermano, ya uno ya va pensando, si voy a seguir viviendo así, ¿para qué, Señor? Si todos los días que voy a dormir me va a doler esto, y me despierto y me duele esto, y me levanto y me duele, Señor, ya recógeme, por favor. O sea, a 50 años, hermanos. Imagínense yo a la par de Matusalén, allá 50 años, doliéndome. Y Matusalén con 500 ya a la par mía y corriendo. Pero ¿sabe por qué Dios tuvo que reducir la edad de los seres humanos? Porque no puede contender Dios con el espíritu del hombre. Y no es una sentencia de juicio de Dios, es una justicia de gracia. Porque si Dios nos dejara viviendo más tiempo en este mundo, nos hiciéramos más negros de pecados. Porque lo que menos tenemos nosotros es tiempo para pecar. Pero si tuviéramos 200 años de vida, 300 años de vida, nos inventaríamos, hermanos, nuestra propia dinastía. Cada mundo, cada cabeza a su mundo. Entonces Dios tuvo que reducir todo eso por cuestiones de que el hombre inventa. Y comenzaron desde Caín a construirse la torre de Babel porque querían llegar cerca de Dios. El hombre está indagando, está buscando, está trabajando, está viendo, hermano, el ser humano no quiere envejecer. Y hay miles y miles de dólares y euros, hermano, enviados para buscar una fórmula para mantener el ser humano con vida. Dios dijo, no, se acabó. Te pueden cortar el cuero, te pueden hacer lo que a tantas cirugías quieras, pero máximo llegas a los 90 y te fuiste bien estirado. Pues lo estableció Dios por la rebeldía del hombre. Porque Génesis capítulo 6 versículo 3 lo dice Dios. Lo dijo al final de esa era. Dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Usted cree que aparte de que Dios es amor, usted cree que Dios no está contendiendo hoy con la misma iglesia? Si dice que sufre dolores de parto el Señor, cuando nos ve a nosotros conocer la verdad y no vivir conforme a la verdad, sino que tener ese mundo metido en la cabeza y nos ve correr desesperados, queriendo vivir como viven los demás, como los que no tienen fe. Eco, ¿por qué muere mucha gente? Dice, Dios no va a contender mi espíritu con estos rebeldes. Porque conocemos la verdad, pero no queremos darnos a la verdad. Y entonces agarramos lo que nos favorece a nosotros. Y el Señor dice que según las estadísticas, el 90% de las personas que se convierten están bajo la edad de 20 años. Según estadísticas, se cree que si un ser humano supera los 20 años, entra en dificultad para arrepentirse. Porque es tanta la maldad del mundo que el corazón del hombre comienza a levantarse una membrana. Usted evangeliza acá en Italia. ¿Usted cree que es fácil evangelizar a los ancianos italianos? Tienen arraigada el ateísmo, aficionados al materialismo y a negar la fe, mis hermanos, y será difícil. Las estadísticas, menos de 20 años, hasta 30, dicen el porcentaje de que las personas se convierten. O sea, estamos hablando de conversión, porque ya no se habla de conversión en las iglesias. La conversión es el tema fundamental para una relación con Dios. A nosotros comienza a venir una persona acá a frecuentar la iglesia. Desde el primer día que llega, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Ya es hermano.
Ya nosotros lo hicimos, hermano. ¿Ya aceptó al Señor? No. ¿Y por qué viene? Porque acá hay almuerzo, porque me invitaron. Qué lindo testimonio el que tuvimos en el refugio de una señora que se estaba bautizando. Y ella dice, el año pasado vine como invitada a la grillata. No era cristiana ella. Pero dice, yo vine por la grillata. Pero me convertí. Y hoy dice, me estoy bautizando. El próximo año será pastora. Así como va de acelerada. Pues si Dios la quiere usar, ¿no? Pero alguien la invitó a la grillata. Y a veces pensamos que bueno, al menos para que vaya a comer carne. Hay quien va por carne y él sale en el espíritu, hermano. Y hay quien va por el espíritu y sale con la carne. Así que no nos cansemos nosotros de invitar personas. Y ese es un trato de Dios, ¿verdad? Ahí está la señora bautizándose y dando testimonio de que ha recibido al Señor, de que se convirtió al evangelio. Y Dios bendiga a la hermana que la llevó también. Y que siga llevando más. Pero tráigala acá, no la lleve a la filial. Es difícil. Muy poca gente, cuando vamos a la historia de cerrar ese ciclo, esa dispensación, nosotros encontramos que cuando Dios dice se acabó, el pecado del hombre es mucho, la maldad del hombre es mucho, han cometido esto, han cometido lo otro, siguen cometiendo lo otro, no contenderá más mi espíritu con el hombre, así es que he determinado arraigar de la faz de la tierra todo ser humano. Y solo un hombre encontró gracia delante de Dios. Y gracias a la gracia impartida a él, se salvan 7 integrantes más de su familia. Y al final del diluvio nosotros nos encontramos solo con 8 personas salvas. O sea, en una dispensación donde había crecido la humanidad, se había multiplicado la humanidad, nos encontramos, mis hermanos, con 8 personas salvas. Y con un diluvio que arrasa con toda la humanidad. Si a esto se le puede llamar 2 religiones, hay una corriente religiosa fuera de la voluntad de Dios, donde se mueven las multitudes, pero que cuando Cristo determine venir por su iglesia, serán contados con los dedos. Y esto debe ser la preocupación para cada uno de nosotros. ¿Seré yo contado dentro de los que van a ser raptados por el Señor? Porque he aquí vengo pronto, dice el Señor en Apocalipsis. Y va a levantar a los que le esperan. Póngase de pie esta mañana. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Eso es lo que Dios nos dice esta mañana. No voy a contender más. A veces Dios, hermanos, está obligado a traer juicio contra nosotros, contra nuestra familia. Nos duele cuando nos acontece algo, nos duele cuando se enferma algún pariente, nos duele cuando alguien de los nuestros fallece, se muere, o alguien de los nuestros va a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre preguntamos ¿por qué? Y lo que no entendemos es que el hecho que seamos religiosos no quiere decir que estamos agradando a Dios. ¿Quieren señal? Dijo el Señor. Escudriñen los tiempos de Noé. Deja de ver el mundo, deja de ver la guerra. La gente le encanta eso, la guerra de Gog y Magog. La guerra de acá. Mire, Cristo viene. Y no nos damos cuenta que las señales están dentro de nuestra misma congregación. La apostasía sigue operando. La gente se sigue moviendo y corriendo de un lado a otro. No me gusta esto, no me va esto, no estoy de acuerdo con esto. Y comienzan a huir por todas partes. Yo me encuentro con hermanos que se van de la iglesia, que se han ido de la iglesia. Y cuando nos ven, corren. ¡Ah!
ay, y me abrazan, ay, pastor, cómo lo amo. Y yo digo, pero ¿esto será verdad o hipocresía? Porque si tú me amas, ¿por qué te vas? Y si yo me amo, si yo no te amo, ya me hubiera ido también. Entonces quiere decir que hay una tercera fuerza que opera y que involuntariamente al que no se prepara te ataca, te persuade y te vas amando y te vas extrañando y te vas doliendo porque te estás desprendiendo de algo a lo cual estabas añadido. Pero no logro entender por qué. Porque hay una fuerza que me tira, que me tira, que me tira. Y esto no estoy generalizando, porque no se puede generalizar. Pero sí hay casos extremos donde la gente sabe muy bien que va corriendo y después de un tiempo lo va a ver que sale de ahí mismo y va para otro lugar y después va para otro lugar. Y la pregunta es si la Biblia nos da luz de que hay espíritus viajeros, de que hay espíritus vagabundos, de que hay espíritus que iban a persuadir en estos tiempos. ¿No será eso? ¿O puede atacar a unos y a mí no? Puede atacar aunque a los pastores. Los pastores viajan de su iglesia donde el Señor los ha llamado y cuando llegan a una ciudad, a un lugar donde los apoyan, dicen, yo me cambio para acá. ¿Cómo te puedes cambiar? ¿No te llamó Dios? ¿No tienes tu iglesia allá? Pero le dan ganas a uno de cambiarse también. Pastor, ¿alguna vez le han dado ganas de irse acá? Varias veces. Pero necesitas entender si es Dios o no es Dios. Porque el juicio de Dios es lo que le espera a esta última generación. Y hay una variedad de señales que Dios le da a Israel, a los discípulos que están ahí. Pero cuando se refiere a la iglesia, porque ya es el tiempo del fin, entonces el Señor dice, examinen bien el tiempo de Noé, para que esto los ponga en alerta y puedan consagrar sus vidas al Señor. Cierran sus ojos esta mañana y reflexionemos con la ayuda de su Espíritu Santo y digámosle, Señor, yo creo tu promesa